tenés pozo ciego. Claro, puedes tener medidor, pero si tenés pozo ciego no tenés cloaca. Claro, no tenés cloaca. Y aparte lo cierto es esto, fíjense ustedes, los números de quienes están conectados los sabemos por las respuestas que cada 10 años aproximadamente se dan a partir de ese censo. La realidad es, y voy a ser sincero, voy a hablar de mí, que bueno, que es lo poco que sé. Yo vivo en un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Cuando me preguntaron, puse que sí, porque suponía que un edificio en la ciudad de Buenos Aires debiera estar conectado a la red cloacal, pero en el fondo no tengo idea si estoy conectado. ¿Quién sabe quién tiene cloacas en su casa? Recientemente, levante la mano. Digo, Se supone que tenemos cloaca. claro, a lo que voy es a eso, digo, yo supongo que tengo cloaca y probablemente la tenga porque la normativa se supone que vos para construir tenés que estar conectado. Pero lo cierto es que, o por lo menos a mí me gusta rascar y molestar si se quiere, es que es endeble ese dato, porque tiene que ver con lo que cada quien contesta. La realidad es también, y fíjense ustedes la complejidad de eso, y recién hablaron de un pozo ciego. Ya sé. Si en la calle tenés una rejilla, porque tenés cloaca. Si no tenés... Eso quiere decir que hay pluviales. Por lo menos. No, y ahora mirá, ahora te lo complejizo más y vengo a esto. Suponé que hoy vos tenés un pozo ciego. Tu pozo ciego está atrás de tu casa. El día de mañana pasa AISA por adelante de tu casa. Entonces vos podés conectarte a la red cloacal, digamos, porque AISA básicamente es el servidor del agua. que se encarga, o por lo menos el más serio. En la provincia de Buenos Aires tenés APSA también, pero bueno, hablemos de AISA. Vos podés conectarte a la red cloacal porque pasó AISA por la puerta de tu casa. ¿Qué tenés que hacer? Romper todo lo que tenía para atrás y tirarlo para adelante. ¿Está todo el mundo en condiciones efectivamente de llevar adelante esa obra? No, mucha guita. Es mucha guita. Ahí muchas veces también supone que, digamos, el Estado, de alguna u otra manera, en algunos barrios vulnerables, particularmente desde ACUMAR, se financian esas conexiones. Cuando hay, digamos, procesos de relocalización y demás, esas conexiones se financian. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando te pasa AISA por adelante de la puerta de tu casa, digamos, a vos te llega AISA, pero vos por ahí no estás conectado, porque no lograste conectarte. Una cosa es que pase el caño y otra cosa es que vos estés conectado al caño. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso digo la complejidad propia o la idea de estar conectado o no estar conectado. Y la complejidad propia de estos números que también hablo. Lo cierto es que por eso hoy decía, lo que hoy está conectado en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos que lo que hoy está conectado en la ciudad de Buenos Aires va a ir a parar a ese colector margen izquierdo, pero lo que está conectado. Después hay que ver con lo que no está conectado y cómo lo hacemos. Pero, insisto, la idea un poquito de esto es problematizar algunas cuestiones y dar cuenta también que incluso esto supone guita, ¿no? Porque si tenés que conectarte, es plata. Y no todo el mundo, de alguna u otra manera, está en condiciones de llevar adelante esa obra. Esto, si se quiere, es uno de los problemas que tenemos con una de las fuentes de contaminación, que son los cloacales. Pero no es la única fuente de contaminación. Yo les decía recién, el 70% de la contaminación que tiene hoy el río, si se quiere, es aproximada. Los números son aproximados, después sí hilan finito, pero son más o menos eso. El 30% tiene que ver con la contaminación industrial. La contaminación industrial, ahí tenemos como distintos problemas. Por un lado, y para que se entienda también un poquito cómo fue la historia de esto. Obviamente yo les decía hace un ratito que 2004, causa de Mendoza, 2006, la creación de ACUMAR, 2008, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La realidad es que una vez que está el fallo y demás, que ACUMAR de alguna u otra manera gana fortaleza también a partir de ese fallo como autoridad, digamos, en cuestiones ambientales, lo primero que uno tiene que hacer para pensar, si se quiere, en esta fuente de contaminación industrial, es hacer un censo, de alguna manera, de esas industrias que hay en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Para qué? Para ver si efectivamente contaminan o no contaminan. Ahí, según me comentaron a mí, medio que censaron a todo lo que había dando vuelta. Eran como 13.000, no me acuerdo, 15.000 industrias, pero si tenía una fotocopiadora pasaban y te censaban. El 2000, antes de recibir, estaba por recibir, 2011, 2010 trabajaba en Villa Crespo en una fábrica que hacía carteras, ahí en Villa Crespo, y nos
llevó el censo de Acumar, industrial. Pero si no, o sea, medio que yo me puse a hacerlo, pero la jefa como... No. Bueno, en realidad es eso. Se supone que en ese momento pasaron por todos los lugares, ¿no? Pasaron, insisto, eran como 13.000. De esos 13.000, aproximadamente 1.500 resultaron ser agentes contaminantes. Agentes contaminantes, en realidad, hay un parámetro que toma la Organización Mundial de la Salud. Si estás por afuera de ese parámetro, sos agente contaminante. En el barrio de Flores, acá en Felipe Vallese, para los ganaderos, estaba Sancor y estaba Bonafide. Sancor en el 99 se fue a General Pacheco, fue una reubicación del gobierno porque no puede haber empresas que contaminan. La mandaron a Panamericana de 202, Reconquista. Igual, Sancor está en la vera de la Reconquista, digo, porque lo conoció adentro, y todos los desechos de la planta química, que es la torre de enfriamiento, va todo al camino. Sí, de hecho ahora hay como... De hecho, a partir, digamos, de Acumar o el laburo de Acumar, y esto en el mundo en general, está empezando a ver en todos lados como un concepto de esto de comité de cuencas, trabajar en la cuenca, y la gente del Comirre, que es el comité de cuenca de Reconquista, en algún momento pasó por Acumar para ver cómo estamos trabajando y demás. Hay una realidad también, nosotros como somos un organismo judicializado, después voy a hablar más específicamente de Acumar para que se entienda bien. Como somos un organismo judicializado, también tenemos un presupuesto propio, digamos, tenemos algunas cuestiones que por ahí otros lugares, digamos, no tienen. Pero lo cierto es, como decía recién, que de ese censo inicial, 1.500 industrias resultaron agentes contaminantes. Esas 1.500 que resultaron agentes contaminantes, alrededor de 500 comenzaron sus procesos de adecuación industrial. ¿Qué supone o qué entendemos por procesos de adecuación industrial o desde qué lógica pensamos los procesos de adecuación industrial? Pensemos esto, yo les decía que, si se quiere, o por lo menos para mí, el peor momento que vivió la cuenca Matanza-Riachuelo fue el proceso de desindustrialización. Proceso de desindustrialización que dejó un montón de gente sin laburo cuando cerraron esas industrias, cuando cerraron esas fábricas. ¿Y por qué digo esto? Porque difícilmente el cierre de una industria, el cierre de una fábrica, sea la solución del problema de la contaminación industrial. Lo único que sabemos que puede generar es gente sin laburo. Entonces, desde Acumar, lo que hacemos sí es multar, lo que hacemos sí es clausurar en algunos casos, pero como que cerrar difícilmente cerremos una fábrica, una industria. Lo que pretendemos es que adecúen sus procesos productivos, es decir, sigan llevando adelante sus actividades productivas de manera no contaminante. Obviamente, cuando hablamos de las industrias, es como un término muy general. Digo, no es lo mismo el proceso productivo de una petrolera que el proceso productivo de un frigorífico, para pensar, digamos, dos polos. El tipo de contaminación, el tipo de descarte de desechos es distinto en uno y otro lugar. Y hoy recién, digamos, el compañero hablaba también, digamos, de ese traslado de algunas industrias, de alguna fábrica. Hoy ese polo petroquímico, el que estaba en Dock Sud, digamos, hoy por hoy, en realidad casi que podríamos decir que es un polo petrolero. ¿Por qué? Porque de las 14 industrias químicas que había ahí, hoy queda una sola. Y esa sola que queda, en realidad queda porque el terreno es propio. Todos los terrenos que en realidad eran del Estado, no se les renovó más, digamos, entre comillas, la concesión y demás. Sinceramente voy a ser sincero, no sé a dónde están ahora. Pero lo cierto es, y teniendo en cuenta esto, o esta idea mía que siempre trato de problematizar algunas cuestiones, lo cierto es que también es complicado en estas tensiones propias de los actores e intereses, que digo que es lo que discutimos cuando discutimos las problemáticas ambientales, de esas relaciones de poder. Imagínense esto, hay una industria que está en un municipio de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la cuenca hidrográfica, si se quiere, porque ustedes van a ver en ese mapita que está la cuenca Matanza-Riachuelo como grande y después van a ver como un contorno. Sí. Ese contorno tiene que ver con la cuenca hidrográfica, que por ahí no toma todo el municipio, sino algunas partes en algunos casos de los municipios. Lo cierto es que la acción de Acumar, por orden de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con esa cuenca hidrográfica. Nosotros podemos meternos y de alguna manera actuar en ese borde de la cuenca hidrográfica.
Pero la realidad es que si hay una empresa, una industria, esto es una hipótesis, lo que estoy haciendo, es una hipótesis que hago, una idea que tengo simplemente para problematizar algunas cuestiones. Si nosotros vamos, y lo hacemos de hecho, clausuramos, pero de repente hay un empresario que ya está cansado, digamos, de que Acumar lo clausure, lo multe, y de repente decide irse a otro municipio donde no está Acumar para que no lo jodan, eso es un quilombo para el intendente de ese lugar. ¿Por qué? Porque se va la industria y se queda gente sin laburo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué doy cuenta de esto? Porque me gusta entender la complejidad de estos temas. Esa tensión permanente donde vos empujás para que efectivamente todos se adecúen, pero hay que reconocer que ellos, cuando digo ellos, digo las empresas, tienen forma de tensionarte a vos también, ¿no? Y lo cierto es, como les decía, de esas 1.500 llevaron adelante sus procesos de adecuación industrial. De esas 500 hay alrededor de 200 que son las que generan el 80% de la contaminación industrial que hoy tiene el río. Obviamente Acumar de alguna u otra manera trata de enfocarse más que nada en esas 80. Y obviamente hay empadronamientos, que entiendo que lo que vos comentaste tenía que ver con esos empadronamientos que hacemos más o menos cotidianamente para efectivamente ver esos niveles de incidencia ambiental que nosotros medimos para ver qué formas de adecuarse. Porque, ¿qué quiero decir con esto con niveles de incidencia ambiental? Depende del proceso productivo y depende qué sea lo que vos estés, digamos, qué es lo que vos hace que esté en ese nivel de incidencia ambiental por fuera de la adecuación. Hay veces que por ahí es la gestión de residuos nada más lo que hay que acomodar. Y no necesariamente la existencia de una planta de tratamiento, pero eso depende de cada industria, de cada proceso productivo. Pero como bien, una curtiembre era donde vos... Era una empresa, no, en Villa Crespo, hacían carteras, la cartera de Villa Crespo. Bueno, en la cuenca Matanza-Riachuelo hay alrededor de 60 curtiembres. El proceso productivo de las curtiembres, que es la industria del cuero básicamente, tiene... por los ácidos que utilizan, es una de las industrias más contaminantes que hay en la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo cierto es que ahí, Acumar lo que está llevando adelante es lo que se conoce como un polo curtidor. Un polo curtidor que, en realidad ya me pasé, estoy hablando de la carrera. No, es que hay 60. Obviamente, y en realidad el polo curtidor se está haciendo en Acuba y en Lanús. ¿Para qué? La idea es, ese polo curtidor obviamente lo que está haciendo es que en el medio va a haber una planta de tratamiento y la intención es que todas las curtiembres de la cuenca Matanza-Riachuelo vayan y trasladen su proceso productivo ahí. ¿Qué es lo que va a permitir? Seguir llevando adelante ese proceso productivo y de alguna u otra manera, obviamente, hacerlo de manera no contaminante. Al mismo tiempo, al estar todas las curtiembres ahí, le va a permitir de alguna manera, en esa cooperativa de curtiembres, si se quiere, poder sostener económicamente todo lo que supone esa planta de tratamiento. Obviamente, este proceso supone también esa idea del garrote y zanahoria, ¿no? Hay una zanahoria para que las curtiembres se trasladen ahí. Mirá, esto es así. Yo de niño trabajé haciendo zapatos, se llama parador. Las curtiembres que estaban a la vera del riachuelo, que eran todas en Lanús. Esto es Valentín Alsina, que pertenece a Lanús. Había 20, 30, 50, no me acuerdo, que eran todas curtiembres. La única que está en movimiento en la sala de ensayo de Patricia Sosa. Ahora decís dónde estaba. De Patricia Sosa. Te estoy diciendo que, o sea, todas esas curtiembres que eran 20, 30, no me acuerdo, que vos mirabas así, una la de otra. 20, hay una sola que la sala de ensayo de Patricia. Que ya no están más, decís las otras. No, bueno, de cualquier manera, en Lanús es uno de los lugares donde más curtiembre hay y por eso se decidió que el polo petroquímico está ahí. Porque por lo menos hoy creo que ya hay 20 que han aceptado de alguna manera trasladarse ahí. Después hay que ver efectivamente si se trasladan, no se trasladan, hay un montón de variables que después va a haber.
Y este polo curtidor también, con un poco de suerte, va a estar finalizado este año. ¿El SEAMSE? Bueno, el SEAMSE es otro gran tema. Ahora cuando nos metemos con los residuos sólidos urbanos, si se quiere podemos hablar de eso, pero sí, eso es otro gran tema. Pero ¿qué quiero decir con esto? Acumar, otra forma, es construyendo esto, ¿no? El polo curtidor, un lugar donde por lo menos una de las temáticas que tiene que ver con la contaminación industrial, vemos de qué manera podemos encaminarla hacia esos procesos de adecuación que yo digo que de alguna u otra manera, digamos, deben llevar adelante todas las empresas, todos los procesos productivos que hoy están en la cuenca Matanza-Riachuelo. Repito, insisto, esto es lo que nosotros decimos y siempre decimos lo mismo, ¿no? Queremos un futuro sustentable, todos y todas decimos sí, queremos un futuro sustentable. Ahora, cuando ese futuro sustentable supone que vos como empresa, de alguna u otra manera, tengas que invertir en determinados procesos productivos para que efectivamente te adecues ambientalmente, bueno, si me tocas a mí, la billetera capaz que en el futuro puede no ser tan sustentable. Y lo cierto es, lamentablemente, que probablemente las empresas que tienen la posibilidad económica de llevar adelante, no digo todas, acá generalizo, pero para problematizar más que nada, llevar adelante esos procesos productivos, porque son las más grandes, también son las que tienen mayor posibilidad de tensionar. Digamos, la realidad es esa. Obviamente, con las empresas más chicas, Acumar también genera algún tipo de créditos, subsidios o formas para ver cómo pueden adecuarse ambientalmente. Otra cuestión relacionada con esto, si se quiere, tiene que ver con lo que fue el traslado del mercado de Hacienda de Liniers. Ustedes saben que en Liniers estaba el mercado de Hacienda. ¿Eso qué era lo que suponía? Que en realidad todos los días había 5.000 cabezas de vaca que pasaban por ahí. Ahí cerca del mercado de Hacienda hay un arroyo que es el arroyo Sildañez. Gran parte de la contaminación que tenía ese arroyo Sildañez tenía que ver con la bosta de la vaca de todos los días. Digamos, un mercado de Hacienda de antaño que ya no tenía, digamos, la tecnología propia que hoy tiene. ¿Qué fue lo que se hizo? Se construyó un mercado de Hacienda en Cañuelas y hoy se trasladó ese mercado de Hacienda que estaba en Liniers a Cañuelas. Un mercado de Hacienda con las tecnologías modernas y demás. Otra forma también de ver de qué manera podés solucionar algunos de los problemas. Pero insisto, fíjense de todo lo que estoy hablando. Obras de infraestructura, tiempo, guita, digo, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Y obviamente todo esto también supone reconocer los contextos económicos generales que vive el país para ver si efectivamente vos podés hacer determinadas inversiones, vos podés conseguir los créditos, porque en general son a partir de créditos del BID y demás que uno lleva adelante estas obras de infraestructura. ¿Saben todo lo que es el BID? Muy bien, ahí, el Banco Interamericano de Desarrollo, que en general es como un banco lo voy a decir, tampoco soy experto en BID, o sea que supongamos que tómenlo con pinza lo que voy a decir. Es un banco internacional que para determinadas cuestiones de desarrollo te presta algo de IPA. Digamos, lo simplifiqué, pero para que se entienda. Pero la realidad es que supone un montón de cuestiones llevar adelante estas obras de infraestructura, pero es fundamental llevar adelante estas obras de infraestructura. Y antes de meterme, digamos, con la parte de los residuos, que me parece que es interesante, voy a hablar un poco de Acumar, pero para entender también, porque no sé por qué, porque se me ocurrió una cosita recién, bueno, hago estas cosas, no me importa. Porque yo dije, bueno, 2004, la causa de Mendoza, 2006, la creación de Acumar, 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo hay veces que pregunto, y entiendo que ustedes lo saben, ¿qué es Acumar? Digamos, yo hay veces que voy y esta charla por ahí la doy a distinta gente de distintas edades y demás, y pregunto, ¿qué es Acumar? Y muchas veces la respuesta, me atrevería a decir que la respuesta que más sale es que somos una empresa que limpia el riachuelo. Es más, yo la pregunta que hago es, ¿somos una empresa, somos una organización de la sociedad civil o somos un organismo estatal? Es como que siempre pregunto eso, y en general cuando contesta dicen que somos una empresa que limpia el riachuelo, es como la respuesta obvia. Yo les digo, no somos una empresa que limpia el riachuelo, somos un organismo estatal. Y creo que es importante dar cuenta de eso, ¿por qué? Porque efectivamente, como somos un organismo estatal, tenemos una responsabilidad que es distinta de una empresa. Tenemos una responsabilidad que es distinta incluso a una organización de la sociedad civil.
tenemos efectivamente una responsabilidad para llevar adelante esos 3 objetivos que dije hoy, ¿no? Recuperar el ambiente, mejorar la calidad de vida de la población y prevenir daños futuros. Pero somos un organismo estatal muy particular también. ¿Por qué somos un organismo estatal muy particular? Porque en realidad es un organismo donde hay 3 estados involucrados. El Estado Nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, los 3 estados que fueron demandados por Beatriz Mendoza y las vecinas y vecinos de Avellaneda. Además, la particularidad que tiene este organismo es que somos lo que se conoce como autónomos y autárquicos. ¿Qué quiere decir autónomos y autárquicos? Es un ente que tiene cuando vos recibís plata del gobierno, pero también tienes ingresos, si un ente autárquico. Sí, sí y no, digamos, pero sí tiene que ver con eso. En realidad, tiene que ver con, tenemos presupuesto propio. Nosotros no nos ingresa guita, pero, o la guita que nos ingresa, en realidad, vieron, capaz que no lo saben, pero todos los años, todos los estados, Estado Nacional, Provincial, los municipios, etcétera, 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 tienen todos los años que elevar una ley de presupuesto, se llama. Esa ley de presupuesto, básicamente, lo que dice es, nosotros tenemos esta torta de plata, la vamos a utilizar para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. En la ley nacional hay un ítem que es ACUMAR. Es decir, a nosotros nos llega guita, en teoría en algún momento se suponía que iba a llegar guita de nación, provincia y ciudad, que son los organismos que de alguna u otra manera ejercen esa autonomía, digo, esa toma de decisiones de las tareas a implementar para llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Lo cierto es que hace muchos años prácticamente es el Estado Nacional el único que de alguna u otra manera solventa los gastos o las inversiones que lleve adelante ACUMAR. La realidad es que la particularidad que tiene este organismo es que, como decía recién, autónomo, ¿qué quiere decir? Ese directorio compuesto por 4 representantes del Estado Nacional, 2 de la provincia de Buenos Aires y 2 de la ciudad de Buenos Aires, es el que toma las decisiones de cómo implementar ese Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Esa autarquía es lo que nos da el presupuesto para, bueno, con esta guita, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente. Pero también tiene una particularidad, que somos un organismo, si se quiere, que también, digamos, tiene relación o vínculo a través de lo que se conoce como un consejo municipal con los 14 municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque vos tenés que articular para llevar adelante muchas de las políticas públicas, digamos. Y además tiene la particularidad de que como existe esa causa Mendoza, nosotros muchas veces coordinamos y más que nada, voy a ser sincero, muchas veces el presupuesto sale de nosotros. Porque el problema que tenemos, y lo iba a hablar con el tema de residuos, el problema que tenemos, suena raro el problema que tenemos, pero hay algo que incluso el fallo de la Corte Suprema de Justicia no tomó en cuenta. El problema que tenemos es que el Estado Nacional argentino, vamos a ponerlo así, es en general federal. ¿Qué quiero decir con esto con federal? Digamos, los distintos estados tienen un montón de autonomía en su toma de decisiones. Y cuando digo que tienen un montón de autonomía, es que hay determinadas tareas que por esta autonomía que tienen, dependen del municipio, dependen de la provincia, y donde por ahí no se puede meter la nación, no sé si se entiende lo que digo. Y con los residuos es así, la recolección, digamos, de residuos es autonomía municipal. ¿Y por qué digo que por ahí el fallo... Me estoy metiendo en una, igual. ¿Por qué digo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no tomó en cuenta esto? Porque ¿a quién demandó? ¿A quién ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia recuperar el ambiente, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de la población? Nación, provincia y ciudad. Y lo cierto es que los municipios tienen un nivel de autonomía para llevar adelante un montón de las cosas que se tienen que llevar adelante. Total. No hacen nada. Digo, para poner un ejemplo. Hoy hablé de la relocalización, ¿no? Que en algunos casos nosotros hay gente que está viviendo a la vera del río y la tenemos que relocalizar a otro lugar. Para eso vos tenés que construir casas nuevas. Para construir casas nuevas vos necesitas un terreno donde construir esas casas nuevas. Para que ese terreno puedan haber vivienda, los municipios son los que hacen la zonificación y dicen, acá puede haber vivienda, acá. Entonces muchas veces tenés que modificar leyes municipales para eso. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas que se hizo, también de las mandas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
es lo que se llama la liberación del camino de Sirga. ¿Qué es la liberación? Lo voy a explicar como rápidamente. Lo cierto es que en general, antes de la existencia de Acumar, antes de la existencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ahí al lado del río no había solo viviendas, casi todas las empresas estaban ahí al límite del río y tiraban todo directamente ahí. La liberación del... ¿Cómo? Los desechos. Lo deshecho todo, digamos, todo iba a parar al río. La liberación del camino de Sirga suponía, en realidad, que luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que de un lado y del otro del río había que dejar 35 metros liberados. Es decir, había que correr todo lo que había 35 metros. En algunos casos, como les decía recién, tenía viviendas, eso suponía un proceso de relocalización. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, casi lo que queda en cuestión de viviendas, lo más importante, es la relocalización de la 21-24, una villa de Barracas, que ahí son 1.700 familias. Proceso de relocalización que ya empezó, ya empezó, pero son un montón. Y obviamente esos procesos de relocalizaciones no es que son compulsivos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que viene un día a Acumar y dice, vivís acá, ahora ya. Bien pedo, digamos, bien pedo. De hecho, lo que vos tenés que lograr es un consenso con esos vecinos y vecinas. Incluso lo que quedó demostrado, y esto que acá trabajan territorio y demás, lo que quedó demostrado también, esos procesos de relocalizaciones, cuando son muy alejados del lugar donde viven, no funcionan. No funcionan ¿por qué? Porque vos tenés que tomar en cuenta la sociabilidad de esa familia. El pibe va a esta escuela, la mujer, el marido, la una en este lugar, entonces vos tenés que tratar de que esas relocalizaciones sean relativamente cercanas al lugar donde están viviendo. Ahora